Sota se encarga de dirimir este tipo de fenómenos sobrenaturales. Existe un organismo dedicado a examinar las sanaciones y son sometidos a un análisis muy especial y se llega a la conclusión de que se trata de sanaciones inexplicables, científicamente inexplicables, que con la fuerza humana no logramos explicar. Los milagros existen y yo soy un ejemplo, porque gracias a la Virgen estoy así como estoy ahora. Hay que creer que hay fe y que la fe mueve montañas. A pesar de que los médicos pusieron a disposición de Jessica las mejores armas de la ciencia, los habitantes de Chilecito le agradecen la recuperación a la Virgen del Campanario y la consideran un milagro. Aunque ciencia y fe no se han enfrentado, sino que han confluido para ayudar a Jessica, todo Chilecito se rinde ante la fuerza sanadora de la extraña figura del campanario. Pocas imágenes religiosas en América generan tanta devoción como el Señor Caído de Monserrate. Sus fieles le atribuyen milagros maravillosos, como el de Adela, una desplazada por la guerrilla que perdió todos sus bienes y huyó del campo hacia Bogotá. Cuando los médicos me dijeron que estaba también mi vida en riesgo, son cosas para uno analizar y pensar. Uy, por darle la vida a otro ser, me voy a morir yo. Pero si mi Dios me dio este embarazo, que no estaba en las mejores situaciones en ese momento, por algo será. La Iglesia Católica reconoce la importancia de las imágenes sagradas como fuente de inspiración para los fieles. Sin embargo, el Vaticano recomienda a sus creyentes que no pidan favores a las imágenes santas, y menos que las consideren milagrosas. A pesar de esto, figuras como el Señor Caído de Monserrate generan una devoción que excede los límites recomendados por la Iglesia Católica. Adela necesitó uno de esos favores en el momento más crítico de su vida. Tuve muchas dificultades en el embarazo porque fue embarazo de alto riesgo. Cuando me sacaron la primera ecografía fue cuando el médico me dijo, mira, tus órganos están demasiado débiles. Puede ser que cuando vayas a tenerlo te quedes en el parto o se muera el bebé al nacer. Adela fue diagnosticada de preeclampsia, una afección de las embarazadas que se caracteriza por un aumento de la presión arterial y pone en riesgo el desarrollo del feto. Requiere un estricto control y reposo en las pacientes, porque de no ser atendido correctamente puede conducir a la muerte. La preeclampsia es uno de los trastornos hipertensivos que afecta a la gestación. En algunas situaciones, el compromiso de la mamá es muy importante y en este caso, dependiendo de la edad gestacional, preferimos culminar el embarazo favoreciendo el estado materno. Que le digan a uno un médico después de que uno tenga 3 meses y medio, 4 meses de embarazo, tienes que hacerse un aborto o un desgrado, para uno es duro porque uno no tiene esa conciencia de que yo me voy a hacer eso. Y le dije yo a mi esposo, este embarazo lo vamos a entregar al Señor de Monserrate. ¿Es posible que una figura de madera genere milagros? ¿De qué manera puede haber alcanzado esa gracia divina? A lo largo de sus casi 400 años de existencia, el Señor Caído se ha convertido en el protector de toda Colombia. Incluso fue bajado a Bogotá 3 veces en situaciones críticas para el país por pedido de las autoridades de gobierno. La más reciente ocurrió en 2006, cuando se le pidió por la paz en los enfrentamientos que mantenían el ejército colombiano y la guerrilla. Diariamente, los peregrinos suben hasta el santuario del Señor Caído, en la cima del Cerro Monserrate, por diferentes medios, principalmente a pie. Un peregrino es una persona que busca a Dios, que hace un camino con la esperanza de encontrar a Dios. Soy muy devoto del Señor Caído y subo a darle gracias y a pedirle favores. El más importante es que la hija mía que estudia medicina haya pasado el año sin problemas. La costumbre popular es que cuando yo le solicito un milagro al Señor Caído de Monserrate, debo ir durante 9 domingos consecutivos y hacer esa caminata desde la base del cerro hasta la punta donde está el santuario. A llevarlos a 2000, a 2000, a 2000. Son gangas, son remates, son baratillas, son a 2000, a 2000. Todo el mundo quiere llevar algo del Señor de Monserrate, el santuario. Los cuerpitos los llevan para pedir por la salud únicamente. Hay hombre, mujer, niña, niño,
La imagen del Señor caído es uno de los mayores símbolos del cristianismo. Representa el momento más dramático en la vida de Cristo, su calvario antes de ser crucificado. Según los evangelios, Jesús atraviesa 14 estaciones en el Vía Crucis. En 2 de esas etapas, la cuarta y la séptima, Cristo cae rendido ante las torturas y el hambre. Para los creyentes, el Señor caído representa la lucha frente a las adversidades. Sergio Pulido es el actual rector del santuario y quien recibe a los fieles en sus momentos de desesperación. Ahora yo, incluso a veces me atrevo a decirle, mira, el Señor Jesús no necesita que tú te sacrifiques de esa manera, que dañes tus pies de esa manera. No, yo se lo ofrezco. Y entonces encuentro que hay un sentido de reparación o de expiación. Mucha gente dice, yo abandono al tercero porque tuve, no sé, una actividad familiar, un partido de fútbol. Nada, el párroco rector te dice a ti, hiciste 3 y fallaste, tienes que volver a comenzar. Tienes que ser 9 domingos seguidos por regla o aquella gracia que tú pides no se va a cumplir. La subida hasta los 3.200 metros significa un gran esfuerzo físico, pero sobre todo emocional. Hemos venido de Mogote, Santander, a cumplir una promesa que comprometí para mi sobrino que tuvo problemas de nervios. Las piernas. No era capaz de caminar. Pues, por favor, nunca crean en brujerías, por favor. Crean en la fe de Cristo. Él puede contra todo. Peguémonos al lado derecho, por favor. Colabóreme pegándonos al lado derecho. Por favor, me colabora al lado derecho. Gracias, muy amable. Por un lado, el milagro presupone la fe. Jesús pide siempre la fe de los que se dirigen a Él para hacer un milagro. Pero por otro lado, el milagro también produce la fe porque llama la atención. Decimos entonces que la relación entre fe y milagro es biunívoca. Va en ambas direcciones. ¿Cuál es el secreto que guarda esta figura de madera para que los fieles arriesguen su vida en cada uno de los ascensos al santuario? ¿Mantendrá Adela su embarazo de alto riesgo forzando tanto su cuerpo? ¿Cómo hará para no sufrir las peores consecuencias? ¿Por qué una persona se aparta de la ciencia en los momentos de mayor desesperación de su vida y busca refugio en la fe? Cuando Adela se enteró de que podía perder su embarazo, no dudó un segundo en abandonar las indicaciones médicas de reposo y se entregó al Señor caído de Monserrate por completo. Faltándome 15 días para el embarazo, para tener mi hijo, dije a mi esposo, me voy para Monserrate. Definitivamente, el Señor caído de Monserrate para los colombianos es un ícono, como representa Bogotá misma para el país. Es el centro histórico, el centro político, el centro cultural. Y de alguna manera el Señor caído de Monserrate es también el centro religioso del país. Adela ascendió al santuario de Monserrate hasta 10 días antes del parto. Esa fue la 9ª vez que lo hizo. Así cumplió la promesa con el Señor caído, pero arriesgó hasta el extremo su frágil embarazo. Afortunadamente, su hijo Andrés nació a término y con buen estado de salud. Cuando ya salieron los resultados, me dijo el médico, su bebé está bien y usted está bien. El médico se reía de verme, ese es el niño de Monserrate. En este caso, la ciencia no me ayudó a mí, me ayudó la fe que tenía yo en el Señor de Monserrate. La devoción que genera el Señor caído lleva a que en algunas ocasiones sus fieles abandonen los tratamientos médicos, confiando en que la penitencia los ayudará a recuperarse. Esto puede generar graves trastornos y conducir incluso a la muerte. Y el problema es que dejan sus tratamientos convencionales, sus tratamientos científicos y se quedan con ello, ¿no? Y nos hace sentir muy bien. Y eso puede hacer que nos sintamos que nos estamos mejorando cuando el problema sigue ahí. Los devotos del Señor caído siguen creciendo por toda América. El fervor por la misteriosa figura de madera aumenta y los milagros se multiplican. ¿Producirá realmente sanaciones? Solo la fe puede explicarlo. José Camargo ha sabido construir una iglesia alrededor del extraño fenómeno de la hostia sangrante.
Los devotos realizan multitudinarios actos para venerarla y agradecerle milagros de sanación. Cada año venimos con mi mamá. Hace más de 20 años ella sufrió pancreatitis. Me hizo el milagro de que ella siguiera viva hasta hoy. Que todo el mundo está obligado a creer, no solamente los católicos. No. Los hechos, un hecho habla para todo el mundo. Y este es un hecho. Hace 12 años empecé con dolores de cadera, dolores de piernas, y me dijeron que a un año me iba a quedar en silla de ruedas. Y yo le pedí a la Santísima Hostia que ella sabía mi situación, que no me dejara acabar así. Y aquí estoy, después de 12 años, pues, de pie. Miles de fieles asisten a la iglesia para presenciar el encendido del cirio pascual por parte del líder de la comunidad, José Camargo. La noche del Sábado Santo es una noche de felicidad, de gloria. Todo comienza con la consagración del fuego nuevo y el cirio pascual. Ese fuego se va distribuyendo entre los fieles, todos tienen sus cirios encendidos, se canta el Gloria, en el momento del Gloria todo es efusión de felicidad y después viene el baño que nos recuerda que fuimos lavados por la sangre de Cristo, ahora en el bautismo de las aguas. El bautismo en la Iglesia Católica significa el comienzo de la actividad mesiánica en la vida de Jesús. Allí se originó la tradición por la que los católicos deben ser bautizados para pertenecer realmente a la Iglesia como cristianos. Monseñor Camargo modificó el rito romano y realismo comunitario en las calles de la Ciudad de México. Aunque hace frío, pero no se siente muy padre. Me siento muy tranquila, muy feliz y contenta, y estar con Dios tan cerca se siente tan bonito. Nada de frío, si tiemblo es la emoción, no es frío. No es frío, tócame, no tengo frío. Pocos meses después de aquel extraño suceso, surgieron 3 hostias más con las mismas características que la primera. Todas exudaban sangre. Esto agregó más sospechas para aquellos que afirman que Camargo utilizó el milagro con el único objetivo de captar más fieles. La aparición de la Virgen del Campanario ha despertado intriga en toda la comunidad de Chilecito. Pero ¿a quiénes se les aparece la Virgen María? Estos fenómenos se suceden alrededor del mundo, no distinguen entre culturas. A veces sorprenden a personas que nunca habían sido creyentes, como Alfonso Ratisbón en 1842. Este banquero judío despreciaba a la Iglesia Católica, pero tras observar la imagen de la Virgen en una iglesia de Roma, se convirtió y ordenó sacerdote. Y su hermano, en agradecimiento, fundó la congregación cristiana Nuestra Señora de Sion en Israel. El arquitecto Arnaldo Vaca es especialista en construcciones religiosas e intenta analizar las paredes del campanario para develar el misterio. La Virgen del Campanario, sin duda, que es una de las historias increíbles que existen en La Rioja. Uno lo ve y parece que no es cierto. Cuando empieza a encenderse la luz, es como que la Virgen va apareciendo desde el fondo, de a poquito. Vemos a la Virgen. Y del otro lado del campanario vimos a nuestro Señor Jesucristo. De este ángulo de la capilla se ve el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está la cabecita, el pelo, los ojitos, la barbita. Y el corazoncito más abajo yo lo veo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, vemos la presencia de la Virgen del Campanario. La torre está iluminada por dentro y la imagen aparece nítida, ¿no? En este otro caso, sin embargo, tenemos la torre sin iluminación, a oscuras, y el perfil de la Virgen se nota claramente. El campanario de la parroquia de Santo Domingo tiene una altura de 9 metros y posee 4 ventanas. A través de la ventana frontal, los fieles observan todas las noches la aparición de la Virgen María.
Aquellos que buscan una explicación científica sostienen que la figura se genera por un efecto lumínico iniciado en un farol que se ubica a 13 metros a la izquierda de la parroquia. La altura de este farol es de 4 metros y su haz de luz llegaría a iluminar parcialmente la pared lateral del campanario. Bueno, la tarea que vamos a desarrollar hoy día es, mediante un teodolito que trajimos, determinar una serie de puntos para ver si esa construcción que hoy detectamos y las características que tienen pueden tener alguna incidencia física o técnica en la aparición de la Virgen del Campanario. ¿Representará verdaderamente una aparición de la Virgen María la extraña figura que se observa en el campanario de Chilecito? El arquitecto Arnaldo Vaca es autorizado por el Episcopado de La Rioja para analizar la estructura edilicia del campanario. Allí buscará darle una explicación física a la aparición de la Virgen María durante las noches de Chilecito. Hemos verificado que tiene una mampostería de bloques de hormigón sin revocar, con algunas roturas incompletas, que eso produce cierta irregularidad en el relieve, que podría generar probablemente alguna silueta. Tenemos una iluminación artificial compuesta por 2 tubos fluorescentes forrados con celofán azul. Descartaría de alguna manera algún efecto lumínico como productor de este tipo de imagen. El Vaticano va a venir a decir si viene a investigarlo en serio, ¿no? Va a empezar a hacer todo ese tipo de pruebas. Para que un milagro, una beatificación o una canonización sean avalados, deben ser analizados por la Congregación para las Causas de los Santos. Romana responde directamente al Papa y será quien investigue en un futuro próximo la extraña aparición en el campanario de Chilecito. Guido Mazzotta es uno de los 34 integrantes que determinará si ocurre un milagro. Un milagro requiere un intenso trabajo de instrucción. Se interroga a todas las personas involucradas, también a los expertos, a los médicos. Intervienen los teólogos para verificar si existe un vínculo con una invocación dirigida al siervo de Dios. Los fieles depositan, con cada rezo, con cada mirada hacia el campanario, la inmensa fe en esa extraña figura y su gratitud por haber aparecido en el pueblo de Chilecito. Si nosotros ya no creemos con lo que vemos, ya porque no creemos en nada. El mundo se está olvidando de Dios, de que nos ha creado. Y bueno, solo nos queda el camino de la fe, de la esperanza y que bueno, estemos convencidos de que esto para nosotros es un milagro. Si bien la aparición de la Virgen María en el campanario de Chilecito puede ser generada por un efecto lumínico, lo que mucha gente se pregunta es ¿por qué aparece imagen y no se forma otra figura? Muchas pruebas técnicas se realizarán en el futuro. Quizás ninguna pueda dilucidar este misterio. El Vaticano tendrá la última palabra. Las dudas sobre la veracidad del milagro de la hostia sangrante se mantienen 34 años después de ocurrido el fenómeno. Sus fieles la veneran y le agradecen curaciones asombrosas. Toda la familia somos devotas de la hostia sangrante. Al momento de que la vimos, creímos que era un milagro. Y el más importante de los milagros fue cuando sanó a mi hijo. Tratar de pintar un larguero, metimos un rodillo y no sin fijarnos que un cable estaba pelón, y ahí fue donde recibí la descarga eléctrica. Yo nada más vi un resplandor y sentí como si me hubieran pelado 3 veces en el pecho. Me agaché y fue mi sorpresa que ya estaba yo prendido. Los compañeros de trabajo hicieron lo posible para ayudar a Saúl Orgo, pero cuando ingresó al sanatorio ya tenía un 70% de su cuerpo quemado. Se encontraba al borde de la muerte. Tras varios días en terapia intensiva, los médicos decidieron operarlo para salvarle la vida. La cirugía era muy riesgosa, por lo que la madre le llevó a Saúl una estampa de la Sagrada Hostia. Milagrosamente, al día siguiente, Saúl despertó ante el descreimiento de los médicos. Ya llegó el doctor y me dice, ¿qué pasó, don Saúl? No, mire, doctor, aquí estoy. Dice, a ver, mueva su brazo. Y ya lo moví, tenía fe y todo. Dice, oiga, eso es un milagro. Dice, ¿a qué santo se encomendó? Así me lo dijo. Le dije, no, pues a ningún santo, fue a la Santísima Hostia encarnada.
Los fieles le piden sanaciones milagrosas y favores a la Santísima Hostia Encarnada. ¿Habrá sangrado realmente hace 34 años? La ciencia está a punto de resolver este gran misterio. Después de aquel primer análisis realizado en 1978, Monseñor Camargo ha aceptado someter una de las hostias sangrantes a pruebas de laboratorio que determinarán si existió o no un milagro. A diferencia de lo ocurrido hace 34 años, Camargo no acepta llevar la hostia a un laboratorio. Tampoco deja que nadie, a excepción de él, la tenga en sus manos. Desconfía de cualquier factor que pueda influir en el resultado y ayude a desprestigiarlo. La doctora Katia Hopp es la encargada de llevar adelante la prueba. En el templo de la hostia sangrante pude observar una hostia que medía aproximadamente 4.5 centímetros de eje mayor y en el centro tiene una mancha roja irregular de no más de 4 milímetros de eje mayor. En el microscopio lo que llama la atención es que refringe. Una de las características de la sangre es que refringe. Todo hasta este aumento parece una mancha que, como apreciamos, es roja. Es irregular, solo que está sobrepuesta, entonces es difícil ver a detalle en qué consiste. En 1978, Monseñor Camargo viajó a Italia para comparar el caso de su hostia sangrante con uno similar que fue reconocido por la Iglesia Católica en el siglo VII. A su llegada a Lanciano, observó que su hostia tenía iguales características con respecto a la que allí se exhibía. Esto le dio el impulso necesario para dar a conocer el milagro públicamente y defenderlo frente a los más duros detractores. La clerecía en la iglesia, esa es la que está fallando, somos los que estamos fallando. Y Jesucristo advirtió, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Al ser un tejido muy grueso, yo como patóloga no puedo determinar o ser categórica en que eso sea sangre, debido a que ha sucedido en algunas ocasiones que cuando una sustancia es muy grumosa o se encima tanto, no es evaluable porque no se ven las características nítidas o precisas de las células. Al final de cuentas, el hecho simplemente ahorita de estar hablando y de estarlo viendo, de estarlo escuchando, de estar respirando, es un milagro. El hombre vive de milagro. La comunidad de la hostia sangrante alcanza su máxima demostración de fe en la procesión del silencio. Miles de personas copan el centro de la Ciudad de México y agradecen los milagros realizados por la hostia. Ustedes los que están cansados, abrumados por el peso, por la carga, por tantas cosas que hay en esta vida, indignas, impropias. Las dudas sobre el milagro de la hostia sangrante aún persisten y Monseñor Camargo ha sido acusado de estafador desde hace 34 años. Sin embargo, Camargo mantiene su liderazgo religioso y la comunidad de la hostia encarnada se ha convertido en una de las más influyentes de México. ¿Será por la manipulación de los fieles o por un verdadero milagro? Los escépticos siguen desconfiando, a pesar de que los estudios no negaron la posibilidad de un milagro. Más allá de las dudas acerca de la veracidad de los milagros, lo que realmente quedan son las sanaciones, los hechos asombrosos, fenómenos inexplicables y sobrenaturales que siguen multiplicándose en Latinoamérica. ¿Tendrán un origen divino? ¿Será una cuestión plenamente científica? Las respuestas a estas interrogantes siguen sin ser contundentes, pero la búsqueda de la verdad todavía continúa. Sota se encarga de dirimir este tipo de fenómenos sobrenaturales. Existe un organismo dedicado a examinar las sanaciones y son sometidos a un análisis muy especial y se llega a la conclusión de que se trata de sanaciones inexplicables, científicamente inexplicables, que con la fuerza humana no logramos explicar. Los milagros existen y yo soy un ejemplo, porque gracias a la Virgen estoy así como estoy ahora. Hay que creer, que hay fe,
Imágenes religiosas en América generan tanta devoción como el Señor Caído de Monserrate. Sus fieles le atribuyen milagros maravillosos, como el de Adela, una desplazada por la guerrilla que perdió todos sus bienes y huyó del campo hacia Bogotá. Cuando los médicos me dijeron que estaba también mi vida en riesgo, son cosas para uno analizar y pensar. Uy, por darle la vida a otro ser, me voy a morir yo. Pero si mi Dios me dio este embarazo, que no estaba en las mejores situaciones en ese momento, por algo será. La Iglesia Católica reconoce la importancia de las imágenes sagradas como fuente de inspiración para los fieles. Sin embargo, el Vaticano recomienda a sus creyentes que no pidan favores a las imágenes santas, y menos que las consideren milagrosas. A pesar de esto, figuras como el Señor Caído de Monserrate generan una devoción que excede los límites recomendados por la Iglesia Católica. Adela necesitó uno de esos favores en el momento más crítico de su vida. Tuve muchas dificultades en el embarazo porque fue embarazo de alto riesgo. Cuando me sacaron la primera ecografía fue cuando el médico me dijo, mira, tus órganos están demasiado débiles. Puede ser que cuando vayas a tenerlo te quedes en el parto o se muera el bebé al nacer. Adela fue diagnosticada de preeclampsia, una afección de las embarazadas que se caracteriza por un aumento de la presión. Y la fe mueve montañas. A pesar de que los médicos pusieron a disposición de Jessica las mejores armas de la ciencia, los habitantes de Chilecito le agradecen la recuperación a la Virgen del Campanario y la consideran un milagro. Aunque ciencia y fe no se han enfrentado, sino que han confluido para ayudar a Jessica, todo Chilecito se rinde ante la fuerza sanadora de la extraña figura del campanario. Pocas imágenes